y les doy la más cordial bienvenida para que aparezca en la grabación esto. Bien, vamos a ver la extracción por solvente de compuestos ácidos, ya que en la última clase vimos la extracción por solvente de algunos compuestos que tenían propiedades básicas. Bien, entonces vamos a decir que vamos a trabajar con un compuesto tipo, no vamos a trabajar con un compuesto en especial, vamos a trabajar con SX de compuestos ácidos o con propiedades ácidas. ¿Qué tipo de grupos funcionales son los que tienen, por ejemplo, propiedades ácidas? Yo no sé por qué está haciéndola. Ahora sí. Los compuestos ácidos los vamos a representar por un R, que sería cualquier tipo de estructura molecular, ya hidrofóbica, puede ser una cadena alquílica, puede ser un grupo aromático, etcétera, pero con un grupo ácido, que en este caso lo voy a representar como un compuesto modelo, tipo, por ejemplo, el grupo carboxílico. Entonces, el grupo carboxílico, que está ampliamente presente en muchos compuestos de la naturaleza, lo vamos a representar como un típico compuesto ácido, puede ser un ácido graso, ¿verdad? Un ácido graso que esté en el organismo humano o en la naturaleza, en sedimentos, en agua potable, en aguas naturales, etc. Bien, y nosotros queremos o tenemos la tarea de extraerlo en un solvente orgánico. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que plantear, cómo se puede realizar y cómo se puede plantear matemáticamente la extracción por solvente de un compuesto ácido. Lo primero que vamos a decir es que su constante, el coeficiente de reparto de un compuesto ácido, que lo voy a representar así, va a tener la expresión de que ese compuesto ácido, ya, que lo voy a representar como un HA, ya, orgánico, ¿no es cierto?, es igual a su distribución en el solvente orgánico dividido por su concentración del mismo compuesto, ya en la fase acuosa. Eso es lo que voy a decir. Sin embargo, cuando un compuesto tiene alguna propiedad ácido-base, como lo que estamos haciendo ahora, se define otro coeficiente de reparto que involucra todas las especies posibles presentes en el medio. Y ese coeficiente de reparto, en función del pH, va a estar definido como un D, ¿ya? Que es el mismo coeficiente de reparto en función del pH ahora de esta especie. Entonces lo vamos a definir como ¿qué tipo de compuestos existen en la fase orgánica? Vamos a decir que existe este compuesto ácido, ¿ya? Que va a estar en la fase orgánica, ¿verdad? Y en la fase acuosa, ¿qué podríamos tener? En la fase acuosa, si este compuesto es un ácido, vamos a tener ya sea la especie neutra, que está protonada, o la especie aniónica, que está desprotonada. Y ambas especies las vamos a colocar como posibles especies presentes en la fase acuosa. Por lo tanto, en la fase acuosa vamos a tener esta misma especie, acuoso, más la especie de la base conjugada de ese ácido, que sería la especie anónica. Por ejemplo, un carboxilato, si es un ácido carboxílico o un ácido graso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ácido butírico, que está presente, por ejemplo, en la leche, en la mantequilla, ya uno tendría un butirato, ¿ya? Un butirato, que también está presente en la fase acuosa. Entonces tenemos, por un lado, tenemos un coeficiente de reparto general, que no incorpora a las especies distintas que pueden existir en este equilibrio, y tenemos un coeficiente en función del pH, el cual sí incorpora la diferenciación de las especies químicas que pueden estar presentes en el equilibrio. Bien, ahora vamos a ver qué equilibrios pueden estar presentes en la reacción. Ok, lo primero que vamos a decir es que lo primero que vamos a considerar es el equilibrio de disociación, ¿verdad? El equilibrio de disociación. Ok, entonces el equilibrio de disociación de este ácido orgánico, lo voy a representar así, este ácido acuoso, en medio acuoso, ¿ya? Puede disociarse en protones, por ejemplo, si se disocia ese grupo carboxílico, más el anión. El anión. Y eso está representado por la constante ácida de esa especie orgánica. Ok,
Y por lo tanto, esta K sub A va a estar representada por la concentración de protones, por la concentración del anión, y todo esto dividido por la concentración de la especie en el equilibrio, no disociada. Y todo esto en fase acuosa. Ya todo esto en fase acuosa. Y por lo tanto, la especie aniónica en fase acuosa, la cual tenemos acá, la especie aniónica en fase acuosa, podría estar representado a través de este equilibrio. Entonces voy a colocar acá A menos, o sea, la base conjugada de ese ácido orgánico va a estar representada por la concentración de protones, por, estaría representada por la constante ácida, perdón, me volé, la constante ácida del ácido orgánico por su concentración en el equilibrio de la especie no disociada, y esto dividido por la concentración de protones. Ok, y esto en medio acuoso. Listo. Y por lo tanto, ahora sí, a través de esta expresión matemática de A, ¿ya?, que estaría representando acá, uno puede reemplazar esa expresión, ¿no es cierto? O sea, la expresión de equilibrio de la base conjugada la podría incorporar en este coeficiente de reparto en función del valor pH. Y a su vez, uno podría decir que esta otra forma química, esta que tengo acá, ya el ácido en la fase orgánica, la podría sacar a partir de simplemente de esta ecuación, de la ecuación 1, ¿no es cierto? O sea que lo que podría decir que el HA orgánico va a ser igual a, ahí, sería igual al coeficiente de reparto de HA por la concentración del ácido en la fase acuosa, ¿verdad? O sea, viene de esta expresión, ya de la primera expresión. ¿Ok? Listo. Ahora lo que voy a hacer, voy a unir el coeficiente de reparto en función del valor pH, lo voy a expresar en función de estas dos ecuaciones que he derivado anteriormente. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que el coeficiente de reparto en función del pH de esta especie orgánica ácida va a ser igual al coeficiente de reparto de HA por la concentración de la especie protonada en fase acuosa y dividida, todo esto dividido por HA acuoso más, y ahora utilizo esta expresión anteriormente, K sub A de HA por la concentración de la especie del ácido protonado y partido por la concentración de protones. ¿Se dan cuenta? Me queda esa especie. Entonces, lo que estoy haciendo acá, estoy reemplazando esta expresión, ¿ya? Y estoy reemplazando esta otra expresión. ¿Ya? Ok, ¿y qué es lo que tengo acá? Tengo un factor que es común en todos estos términos de la ecuación, ¿verdad? ¿Cuál sería ese factor común en todos los términos de la ecuación? Sería la concentración de HA, o sea, la especie orgánica protonada, ¿ya?, en la cual está presente en el numerador y en los dos términos del denominador. Entonces simplemente lo voy a cancelar. Ahí, ahí y ahí. Ya se cancelan esos dos términos. Quedando una ecuación bastante más simple, ya, que sería la constante de distribución, el coeficiente de distribución de HA, dividido por 1, ¿verdad?, más la constante, nuevamente, de HA, el coeficiente de reparto de HA, perdón, el K sub A, eso es, el K sub A, no la constante, me volé. El K sub A
y todo esto dividido por la concentración de protones. Ahí está. Súper simple, ¿ya? Tremendamente simple esta ecuación. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para que no me queden estas sumatorias en el denominador? Un simple truco matemático, voy a multiplicar este denominador por algo que esté presente en el denominador. Por ejemplo, lo multiplico por 1, ¿no es cierto? Por la concentración de protones en el numerador y dividido por la concentración de protones. Y voy a multiplicar a todo este término por esa, por 1 en el fondo, ¿ya? ¿Qué es lo que me queda acá? Me queda que el D de HA va a ser igual al K sub, al coeficiente de reparto, HA, y todo esto dividido por la concentración de protones, por la concentración de protones, porque lo estoy multiplicando por 1, ¿no es cierto? Y aquí me queda la constante ácida por la concentración de protones, y dividido por la concentración de protones al cuadrado. Súper bien, ¿no es cierto? Súper bien. Y lo que puedo hacer acá es cancelar la ecuación de protones en este término, ¿verdad? Y me queda en el fondo un denominador común en el término del denominador. Entonces esto me quedaría el coeficiente de reparto dividido por la concentración de protones más K sub A, y todo esto dividido por la concentración de protones, ¿verdad? Y ahí me queda súper facilito, porque lo que voy a hacer ahora, voy a pasar este término de la ecuación, los protones pasan para el numerador. Ups, me cambié de color, perdón. Ahí está. Ok, entonces me quedaría esta expresión, que el coeficiente de reparto de HA por la concentración de protones dividido por la concentración de protones más la constante ácida. ¿No ve? Y ahora sí que me queda una ecuación súper fácil de interpretar, ¿ya? ¿Cuál va a ser esta? La voy a escribir acá, que el coeficiente de reparto de ese compuesto orgánico que quiero extraer va a ser igual a el coeficiente de reparto original, sin considerar el valor pH de la especie neutra propiamente tal, por la concentración de protones, o sea, ahora ya influye la concentración de protones en esta extracción, y todo esto dividido por la concentración de protones, pero acá no está multiplicando, sino que está solamente sumando la concentración de protones más la constante ácida. Y en el fondo está representando la inflexión de la curva, ¿ya? Cuando el pH va a ser igual a K, ¿verdad? Cuando ese pH va a ser igual a la constante ácida. Y ahora simplemente lo que puedo hacer es graficar, ¿ya? Graficar esta ecuación en función del valor pH. ¿Dónde está el valor pH en la ecuación? Está en el denominador y está en el numerador. ¿Les parece? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un HA, un ácido orgánico, me cuesta escribir un poco acá, un HA orgánico, un ácido orgánico, cuya constante ácida, vamos a poner una constante ácida de un ácido orgánico típico, debe estar en 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 4, si es ácido cítrico, por ejemplo, 10 elevado a menos 3, la primera constante, o 2, depende, 10 a menos 2 hasta 10 elevado a menos 6 podríamos tener ecuación de un ácido orgánico. Pues supongamos que tiene una constante ácida de disociación de 10 elevado a menos 5, que es bastante razonable. ¿Ok? Ahí sí, bastante razonable, 10 a la menos 5. ¿Ok? Y que su constante ácida, o sea, la constante de reparto entre dos solventes, puede ser octanol agua, puede ser el solvente que uno esté usando. Este va a ser igual, por ejemplo, a 3. 3. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Ya? Tendríamos lo siguiente. Si esto nosotros lo graficáramos, tendríamos el siguiente comportamiento.
Voy a hacer un gráfico, un eje X y un eje Y, y lo que voy a tener en el eje X va a ser el valor pH. ¿Ya? Y lo que voy a tener el valor en el eje Y va a ser el coeficiente de reparto de este compuesto, ¿ya? Este ácido orgánico HA, en función del valor pH. ¿Ok? Y esto, esta gráfica, si yo voy a colocar acá el valor del pK sub A de este ácido, ¿ya? Y el valor del K es igual a 3, lo voy a colocar acá, K es igual a 3, aquí arriba voy a colocar el 3. Me cambié a verde. Aquí arriba voy a colocar el valor 3, por ejemplo. ¿Ya? Voy a tener lo siguiente. ¿Dónde estará el 1,5? Por acá. 1.5. El valor pK. Y aquí voy a hacer un punto grande. ¿Ya? Un punto central. Y lo que yo voy a predecir con el comportamiento de esta ecuación va a ser la siguiente. Vean que esto va a ir así. Y después va a empezar a cambiar abruptamente. Y va a cambiar para ir hacia 0. ¿Ya? Ok, y ese sería el comportamiento de D. Entonces, en esta zona, el D tiende o es igual al valor K. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el pH es inferior al pK sub A. ¿Por qué? Porque la especie que predomina acá, en este caso, la especie que está predominante, diría él, la especie no disociada del ácido, ¿verdad? La especie no disociada. Y sobre el valor pK, ¿sí? Una Dígame consulta, nomás. este razonamiento se podría, porque usted lo está usando para un ácido carboxílico, ¿se podría usar Sí, también sí. para un derivado de ácido? Un derivado de ácido, por ejemplo, un éster. Puede ser o un anhidro o una amiga. No, porque si fuera un derivado de ácido ya le bloqueamos al grupo ácido. Por ejemplo, si estoy pensando en un éster, ¿ya? Por ejemplo, si yo Un hago reaccionar, protonácido. claro, si yo hago reaccionar un ácido carboxílico, ya, por ejemplo, con un alcohol, un R2OH, ¿verdad? Esto me va a dar un éster, ¿no es cierto? Me va a dar RCOO y después acá me va a dar el R2, ¿verdad? Ese es un éster, ¿verdad? Una esterificación, ¿verdad? Cuando hago reaccionar un alcohol, lo hago reaccionar con un ácido carboxílico y me queda un derivado, ¿verdad? ¿A eso se refiere usted? Sí, sí, sí. O Ya. también un haluro de ácido puede ser. Un aluro de ácido, bueno, le hago reaccionar con un aluro de ácido, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto? Y ahí me quedaría el RCOOH o Cl, perdón, R2. R2. No, porque ahí ya pierde sus características ácidas. No sé si me explico. Sí, o sea Cuando que finalmente el protón es el importante en este, el protón ácido. Ahí está la papa. Ahí está la papa. Porque si usted tiene un grupo ácido, usted lo puede protonar o desprotonar. Si lo protona, la molécula se transforma en neutra y se extrae. Pero para que se protone, si vuelvo al gráfico ahí, para que se protone, para que esta especie esté protonada como aquí, tengo que tener un pH inferior al pK de disociación, ¿verdad? De lo contrario, la especie estaría como A menos, que sería la base conjugada. Claro. ¿Ya? O sea, la base conjugada, voy a colocarlo acá, se produce, está preponderante como especie en el equilibrio cuando el pH de la disolución que yo tengo está por sobre el valor del pK de disociación. ¿Ya? Entonces, ahí en ese contexto, voy a borrar acá, en ese contexto voy a tener la especie principalmente la base conjugada, la base a borrar, perdón, eh, ahí sí. Cuando tengo esta especie,
¿ya? Esta especie, obviamente esta especie no es soluble en solvente orgánico, es mucho más soluble en solvente acuoso porque tiene una carga. Entonces, si el pH es mayor a pK, voy a tener principalmente la base conjugada y el compuesto va a tender a disolverse en fase acuosa, no en fase orgánica. En cambio, en esta estructura, cuando está protonado, tiende a solubilizarse en la fase orgánica. Y eso lo demuestra el valor de D, que tiende al valor de K. O sea, el D, que es el coeficiente de reparto en función del pH, tiende a un valor máximo. ¿Le parece? Tiende a disolverse en solvente orgánico. Si yo modifico la estructura de eso y obtengo un derivado de este compuesto ácido y bloqueo el grupo ácido, ya no puedo jugar con el pH. ¿Les parece? Sí, ¿Está bien? sí, profe, súper claro. Ya. Excelente, entonces. Y por lo tanto, este gráfico lo pueden hacer ustedes, lo hacen simplemente en una tabla Excel, ¿ya? Donde coloquen acá, por ejemplo, el valor del pH, ¿ya? Y el valor de D, ¿ya? Y programan esta función matemática que es súper simple. Programan esta función matemática, ¿ya? En Excel. El K sub A, este es una constante, así que no hay problema. Constante. La constante de disociación ácida es otra constante. No hay problema. Por lo tanto, lo único que interviene en esta ecuación es la concentración de protones, que esto va a estar dado por el valor pH que ustedes coloquen acá. Por ejemplo, pueden colocar el valor, ya solamente por jugar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y aquí van a ir obteniendo distintos valores. Todos estos valores que estén bajo 5, van a tender a ser igual a 3, 2.9, por ejemplo, 2.8, etcétera, y acá va a ser 1,5, más o menos, a donde esté D5, va a dar 1,5, le va a dar la mitad. Y después para abajo va a tender a 0. ¿Les parece o no? Entonces, hagan el gráfico y se van a dar cuenta que los valores que obtengan en este gráfico tienen mucha relación con el equilibrio ácido-base de esas especies con propiedades ácidas. ¿Ya? Ok, lo dejo ahí para no enredarlos en especial. Y se los dejo de tarea eso, por favor. ¿Ya? Tarea, coloquen ustedes ahí tarea. Es necesario, les pido por favor que hagan las tareas, ¿ah? Porque generalmente pregunto los certámenes las tareas. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá tarea gráfica. ¿Ya? El que hace las tareas, le va bien. Ok. Tarea. Grafiquen esto en un valor de pH de 1 hasta 8, por ejemplo, para que vean cómo va variando el valor del coeficiente de reparto en función del pH. ¿Ok? Entonces, esto se aplica, por ejemplo, para ácidos carboxílicos, para compuestos que tengan grupos ácidos. Ya, si ustedes quieren extraer los ácidos carboxílicos en la leche, en queso, en alimentos, es lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿ya? Ustedes pueden hacer extracciones, obviamente, bajo el valor pK de su ácido que están extrayendo o del grupo de compuestos que están extrayendo y van a tender a extraer todo en solvente orgánico, ¿ya? Si trabajan por sobre el valor del pK, obviamente los resultados van a ser muy de bajo rendimiento. ¿Ok? Bien, espero que les haya quedado claro esta parte que corresponde a la última parte de la clase anterior, que era la extracción de compuestos ácidos. Ok, y ahora viene algo súper entretenido que es la extracción de metales, ¿ya? Tiende a pensar, ¿cómo voy a extraer metales? Eh, ¿Cómo voy a extraer metales? ¿Va? ¿Se me borró ahí? En solvente orgánico. Súper extraño, ¿ya? Súper extraño extraer metales en solvente orgánico. Pero como buenos químicos, ahí sí. Como buenos químicos, ustedes pueden utilizar todo lo que han aprendido de equilibrio químico hasta este momento. Entonces, vamos a pasar
esta nueva parte de la extracción por solvente, y con eso terminamos la extracción por solvente, que va a ser la extracción de metales, ¿ya? Y la extracción de metales, voy a colocar acá, extracción de metales por extracción fase líquido-líquida, ¿ya? ¿Ya? SX líquido-líquido, ¿ya? La extracción en fase líquida, SX, de metales. ¿Cómo puede ser transformado un metal en una especie química que pueda extraerse en un solvente orgánico y sacarlo de la fase acuosa, que es, digámoslo así, un sitio de confort, ¿no es cierto? Los metales se sienten súper bien flotando en el agua, disueltos en el agua, porque se cubren con moléculas de agua, forman complejos que se llaman acuocomplejos, etc. ¿Ya? No tiene ningún problema en estar disuelto en agua. Sin embargo, eh, cuando uno forma complejos, ya lo puede hacer transformando los metales en algunas especies. O existen algunas especies, como complejos, por ejemplo, de metales organometálicos, complejos organometálicos, donde los ligandos son compuestos orgánicos, y algunos pueden ser de carga neutra, o sea, no tienen carga en su estructura, ¿ya? Y cuando no tienen carga en su estructura, pueden tener la posibilidad de disolverse en solventes orgánicos. Entonces vamos a decir que los metales pueden ser extraídos, modificando su estructura, por ejemplo, a la forma de complejos. ¿Ya? Y esto con apellido, ¿no es cierto? Complejos, obviamente, que sean neutros y que no tengan carga. ¿Ok? ¿Ya? Y esto obviamente va a modificar, ¿ya? Se cambia o se modifica la solubilidad. ¿Ya? Pasando la solubilidad desde medio acuoso, va a tender a solubilizarse en solventes orgánicos. ¿Ya? Que es en el fondo lo que uno anda buscando. ¿Ya? En eso anda buscando. Entonces, cuando quiero hacer una extracción por metales, un SX de algún metal, tengo que transformarlo primero en una especie neutra, que esa especie sea lo más hidrofóbica, y finalmente que también sea soluble en solvente orgánico. Esas son las condiciones que tienen que cumplirse. Vamos a ver cómo se podría representar eso en un equilibrio químico. Entonces voy a colocar un metal, voy a agrandarlo un poquitito para poder trabajar mejor, un metal con una carga N+, y lo voy a colocar específicamente haciendo referencia a que está en medio acuoso, y lo voy a combinar con un ligando que le voy a llamar simplemente L, y le voy a colocar una carga negativa que también está disuelto en medio acuoso. Y eso va a tener una reacción química de formación de complejo. ¿Y cuál va a ser el complejo? Ml sub n, ¿verdad? N veces el ligando. Y intencionalmente le voy a decir que este complejo tiene una carga neta igual 0, o sea, es neutro, ¿ya? Y está disuelto, obviamente, en un medio acuoso, ¿ya? Voy a colocarle acá, especie neutra, ¿ya? Neutral, especie neutral. Listo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer un análisis? Metal, tengo un compuesto ácido. Ligando, generalmente son compuestos básicos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una base conjugada.
conjugada. ¿Ya? ¿Me quedó bien malo esto? Conjugada. Ahí sí. Disculpe. Y es la base conjugada de un ácido, ¿no es cierto? Y este ácido es este ácido. Ya, el HL, donde el ligando es la base conjugada del ácido orgánico. Y obviamente este compuesto neutro, este complejo neutro, puede ser disuelto en solvente orgánico. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar acá lo mismo, el ml sub n, 0 orgánico. Y lo voy a representar así. Cuando pase a la fase orgánica lo voy a colocar org, ¿ya? Org. Así, siempre entre paréntesis, por favor. ¿Ok? No sé si estamos bien hasta el momento. ¿Me van siguiendo? ¿Qué otra especie podría disolverse también o pasar a la fase orgánica? La pregunta es que si es que este metal con carga positiva podría pasar a metal con carga positiva en solvente orgánico. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede pasar un compuesto con carga a un solvente orgánico? Ya, muchas gracias por su respuesta y la respuesta es no. Ya, esto no sucede. Por lo tanto, lo que tengo que hacerme la pregunta es la siguiente especie, el ácido. ¿Podría el ácido del ligando pasar a fase orgánica? ¿Así? Y la respuesta es sí. Entonces tenemos dos especies químicas, ¿ya?, que podrían ser extraídas. El ácido conjugado del ligando y también, lo voy a colocar en verde para que se note, el ácido conjugado del ligando, esa, y también el complejo. Esas dos especies se pueden disolver en un solvente orgánico. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta hasta este momento? Si es no, puedo seguir. Ok, entonces vamos a ver en una disolución que va a tener distinto tipo de componentes que estaría sucediendo. Entonces lo voy a agrandar y voy a hacer cuenta de que tengo una interfase, ya que la voy a marcar, por ejemplo, en un color verde, ¿ya? En un color verde oscuro, ¿ok? Y aquí voy a colocar una interfase, para que se vea bien. Lo estoy haciendo intencionalmente, ¿eh? Ok, y voy a decir lo siguiente, que arriba voy a colocar la fase acuosa. O mejor lo voy a hacer abajo. Mejor lo voy a hacer abajo, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar fase. Esto da exactamente lo mismo, ¿eh? Fase orgánica. Aprieto un botón que tiene este lápiz. Bueno, fase orgánica y abajo está la fase acuosa. Ok, entonces vamos colocando especies. Lo que teníamos era un metal disuelto, ¿verdad? Este metal va a estar disuelto. M+ en fase en la fase acuosa. Este metal, N+, en la fase acuosa. Bien. Y este metal se va a encontrar con un ligando. Con N veces un ligando que tiene carga negativa y que también está en la fase acuosa. Y estos dos van a formar el complejo que ando buscando.
que va a ser M sub ML sub N, y con carga negativa. Perdón, con carga cero, disculpen. ¿Ok? Y esto va a estar en fase acuosa. Aquí. Ok, ahí va a estar. Todo esto está en fase acuosa. La pregunta es qué constante de equilibrio es la que está definiendo este equilibrio químico. Y la respuesta ya es que el equilibrio químico está definido por la constante de formación. La constante de formación. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar KF. Ya, el KF del compuesto. Ok, sin embargo, dijimos que la intención de nosotros era pasar este complejo a la fase orgánica. Y por lo tanto, voy a escribir una línea acá que va a estar representando este equilibrio cuando el complejo pasa a fase orgánica. ¿Ok? Y esto está definido por el coeficiente de reparto, que lo voy a anotar acá. El K, el coeficiente de reparto de, ¿cómo le poníamos? De HA, de MLE. Es el coeficiente de reparto entre la fase acuosa y la fase orgánica, ¿verdad? Ok, y ahí estaríamos con el objetivo cumplido, o sea, estamos transformando un metal que estaba en fase acuosa, ahí, lo unimos con un ligando, lo transformamos en un complejo neutro, ojalá con una constante alta de formación, para que esto se produzca, el equilibrio esté desplazado hacia la derecha, y luego lo extraigo, ¿ya? Lo coloco en una emulsión y lo extraigo en fase orgánica. Sin embargo, que no se nos olvide que tenemos otro equilibrio químico que puede estar presente. Por ejemplo, podría estar presente el equilibrio químico cuando este ligando se uniera con un número determinado de protones, ¿ya? Para formar su ácido conjugado. N veces el HL acuoso. Y lo que dijimos es que el equilibrio químico que está representando a este equilibrio, o la constante que está representando a este equilibrio, sería K sub A. ¿Listo? Entonces tengo K sub A. Pero también dijimos que este ácido conjugado era posible que se extrajera o que se disolviera también, que se extrajera también en fase orgánica. Ahí sí. Ok, voy a tener que correr esto, fase orgánica, lo voy a correr para acá. Ok, y lo que se va a producir ahí es lo siguiente, va a ser el mismo compuesto, que sería el ácido conjugado, N veces, ¿no es cierto? Pero ahora le coloco orgánico. Súper bien. ¿Y cuál sería la constante que está determinando ese equilibrio? Sería el coeficiente de reparto del HL. ¿Ok? Entonces tengo cuántas constantes, la voy a colocar en rojo, sería, perdón, sería la constante de formación del ácido, 1, la constante ácida del ligando, el ácido conjugado del ligando, la constante de la extracción o de reparto del ácido conjugado y la constante de extracción del metal en forma de complejo. O sea, tenemos 4 constantes de equilibrio. Y entonces en este equilibrio o en este diagrama estoy representando ya cómo se puede extraer ya un metal en un solvente orgánico. En un solvente orgánico, a la forma de complejo. En forma de complejo, ¿verdad? Traer un solvente orgánico en una fase orgánica en un complejo. No me gustó ahí cómo quedó el corte, entonces lo voy a correr un poquito más para acá.
Ahí sí, ahora me gustó. En forma de complejo. Y ese sería el objetivo, ¿verdad? Si todo esto fuera súper fácil, yo en realidad lo cuento en forma fácil. Sin embargo, son pocos los libros donde ustedes puedan encontrar esta materia así explicada. Y uno de los objetivos de la extracción por solventes es, por ejemplo, aumentar la concentración del complejo, del metal, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos, primero, es separar metales, ¿ya? De la matriz, o también de otros metales, ¿ya? Ahí se coloca U, no se coloca O. U otros metales, ¿verdad? Y también el otro objetivo sería poder aumentar la concentración, ¿verdad? O preconcentrar, ¿ya? Preconcentrar, eso quiere decir aumentar la concentración del metal, ¿ya? Para cualquier fin que uno quiera, por ejemplo, determinar la concentración o simplemente extraer en un proceso industrial. Entonces vamos a colocar acá el mismo esquema que hice anteriormente, lo voy a tener que repetir lamentablemente, pero tenemos la interfase, ¿verdad? Ahí tenemos la interfase y supongamos que esto lo tenemos en un recipiente, ya en un recipiente, ¿ya? Y acá voy a colocar, en esa interfase voy a colocar eh, la fase orgánica, ¿ya? Le puedo colocar amarillo, me gusta el amarillo, ahí, ¿ya? La fase orgánica, ¿ya? Y la fase acuosa la voy a representar con un color azul, este mismo color. ¿Ok? ¿Ya? Aquí voy a tener la fase acuosa. Listo. Entonces voy a decir acá que este recipiente que tiene un volumen de fase acuosa mayor que el volumen de fase orgánica. Entonces voy a colocarlo acá. Ya, este va a ser uh, el volumen de fase orgánica, eso sí. Y este otro va a ser el volumen de fase acuosa. Ahí sí. ¿Ya? Son volúmenes esos. Y por lo tanto, lo que voy a tener acá es un complejo ML en fase acuosa. Y aquí voy a tener ML, el mismo complejo, en fase orgánica. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que podría decir acá es lo siguiente. Podría decir que el volumen, así, el volumen acuoso, ¿ya? Que es grande, lo voy a dibujar grande, ¿ya? Por la concentración del metal en forma de complejo, de la fase acuosa, lo voy a dejar chiquitito, va a ser igual al volumen de la fase orgánica, lo voy a dejar chiquitito porque es más chico, ¿verdad? Y eso quiere decir que la concentración del metal, ¿cómo debiera estar en la fase orgánica si su volumen es menor? Muchas gracias. Grande, ¿verdad? M, L, y aquí voy a colocar orgánico. ¿Ya? Entonces, si yo paso de un volumen mayor a un volumen menor, lo que voy a hacer va a ser incrementar la concentración. ¿Ya? Eso se puede representar como que el volumen 1 por la concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. ¿Ya? Donde si uno disminuye el volumen, quiere decir que tiene que aumentar la concentración. Entonces, esto me sirve para cumplir el segundo objetivo, que es preconcentrar. ¿Ok? ¿Cómo se podría plantear matemáticamente la extracción de un metal? De un metal. Entonces, el coeficiente
de reparto de un metal. ¿Cómo se podría plantear? ¿Ya? Le pondríamos inmediatamente una K, ¿no es cierto? Una K de un metal. Y esto sería igual, por hacerlo en forma súper burda, igual a la concentración del metal en la fase orgánica dividido por la concentración del mismo metal en la fase acuosa. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Voy a poner un poquitito más acá para que no me quede tan... Ahí sí. Ahí sí. Esto sería. Y por lo tanto, el coeficiente de reparto en condiciones del metal, ya en forma de complejo, uno lo podría transformar en D. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el Q, el coeficiente de reparto, nuevamente del metal, pero ahora del complejo, y ya subimos que lo hacemos al complejo, en distintas condiciones, por ejemplo, en función del pH, estaría representado por un D, ya nuevamente por la letra D, pero ahora del complejo. ¿Les parece? Porque estoy modificando las concentraciones iniciales. Y por lo tanto voy a representar el D, este D del metal a la forma de complejos, estaría dado por la sumatoria de las distintas especies, del metal, independiente como se encuentre, en la fase orgánica, dividido por la concentración o la sumatoria de todas las especies que tengan la concentración del metal en la fase acuosa. Entonces ahora tenemos que ver cuáles son las especies que hay del metal en la fase orgánica. ¿Ok? En la fase orgánica. Ok, entonces podríamos decir, de acuerdo a lo anterior, podríamos decir simplemente que el metal solo puede estar en la fase orgánica como complejo. Ahí sí. Complejo 0 en la fase orgánica. ¿Y cómo podría estar el metal en la fase acuosa? Si vemos nuestro dibujito, ¿dónde está el dibujito? Se me perdió el dibujito acá. ¿Cuáles serían las especies del metal en la fase acuosa? Sería ¿Especies iónicas, profe? cualquiera, iónica o neutra, cualquiera. Sería esta especie, el metal iónico, ¿verdad? Como usted dice muy bien. Y también estaría el metal que queda, por ejemplo, remanente y que está neutro en la fase acuosa. ¿Le parece? Entonces vamos a colocar la sumatoria de esas dos especies metálicas, la del complejo y la del ion. Entonces esto lo voy a colocar acá y sería lo siguiente. ¡Oh! Ahí sí. Sería lo siguiente. La concentración del metal en forma de complejos, 0, ¿verdad? Pero en la fase acuosa, más la concentración del metal, que es M esa, eso. N más, ¿verdad? No 2 más. N más en fase acuosa. Listo, y ahí tenemos la ecuación que representa, estaría representando la distribución en función de la concentración de un complejo y después vamos a ver que también tiene que ver con la concentración de protones de un metal en forma de complejo que se extrae en un solvente. Y este coeficiente de reparto estaría produciendo eso, ya indicando esto. Por lo tanto, el D del metal estaría dado por la concentración del metal
a la forma de complejo neutro en la fase orgánica y dividido prácticamente por la concentración del metal N más en la fase acuosa. ¿Ya? Esto estaría muy orientado acá, porque vamos a decir que la concentración, esta concentración del metal a la forma de complejo neutro en la fase acuosa tiende a cero, pero no es cero. Tiende a cero, ¿ya? Que quede claro, ¿ya? Tiende a cero, pero no es realmente, no tiene realmente el valor de cero. ¿Ok? Listo. Ok, y ahora si consideramos, si se considera el coeficiente de reparto original de este complejo. ¿A qué sería igual? Ese sería igual a la concentración de complejo en la fase orgánica y esto dividido por la concentración del complejo en la fase acuosa. Así simplemente, en la fase acuosa. Si considero solamente la estructura del complejo. Por lo tanto, lo que uno puede decir es que, voy a colocar acá, por lo tanto, lo que uno puede decir es que la concentración ya del metal a la forma de complejo en la fase orgánica va a ser igual a su coeficiente de reparto por la concentración del metal en forma de complejo, pero en la fase orgánica. Simplemente estoy haciendo una reagrupación de esta ecuación. ¿Les parece? Solamente una reagrupación. ¿Ya? Porque ahora voy a tratar de colocar esta ecuación que ustedes ven acá. Esta ecuación la voy a tratar de colocar en la expresión anterior. ¿Ya? En la expresión anterior. Ok. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Ojalá que sea así. Por lo tanto, voy a calcular nuevamente el D del complejo. Este D del complejo sería igual ahora al K, que sería el coeficiente de distribución del complejo, ¿ya? Por la concentración de... no, aquí me equivoqué, esto no es orgánico, esto es acuoso, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí. Claro, porque este pasa para allá y podemos despejar el metal. Entonces aquí me queda por la concentración del metal a la forma de complejo orgánico, ¿ya? Pues estoy reemplazando este de aquí, este de ahí, ¿ya? Entonces lo que hice fue reemplazar este término, ¿ya? En esta ecuación. Perdón. Este término en esta ecuación. Entonces ahora simplemente me queda dividir por, ¿ya? La concentración del metal en forma iónica. Acuoso. ¿Se dan cuenta que me varió ahora la expresión del coeficiente de reparto del complejo en función de la concentración de especies y del valor pH? Me varió un poquitito, ¿ya? Ok, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser representar simplemente la concentración de esta especie en función de un equilibrio químico, ¿ya? En función del equilibrio químico. Y el equilibrio químico que voy a utilizar ahí va a ser el equilibrio químico de formación de ese complejo, ¿ok? Entonces me voy a ir acá, a la siguiente hoja, y voy a decir lo siguiente, ¿ya? Voy a decir que si se expresa la concentración del complejo en la fase acuosa en función del equilibrio
de formación del complejo. ¿Ya? El equilibrio de formación del complejo. Entonces voy a decir acá que el equilibrio de formación del complejo estaría dado simplemente por M, la concentración del metal, más N veces el ligando acuoso. Esto va a estar dado en la concentración del complejo en medio acuoso. Y eso va a ser K sub F. ¿Ya? La constante de formación. Y por lo tanto, la constante de formación va a estar dada por la concentración del metal a la forma de complejos, y todo esto dividido por la concentración del metal iónico y por la concentración del ligando elevado a n. Y todo esto en forma acuosa, en fase acuosa. Listo, entonces ahora puedo sacar o despejar la concentración del metal, Ml, la fase acuosa, y esto va a estar dado por el Kf, por la concentración del metal en fase acuosa y por la concentración de su ligando elevado a n, en la fase acuosa. Súper fácil, ¿no es cierto? Y ahora esta expresión la voy a incorporar nuevamente en la expresión del coeficiente de reparto. ¿Ya? ¿Dónde estaba eso? El reparto, acá estaba. La voy a expresar en esta expresión. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos acá? Lo que estoy haciendo esto en función del equilibrio químico. Aquí voy a colocar toda la función que descubrí ahora o expresé esta concentración del metal a la forma de complejo. La voy a expresar en función de ese equilibrio. ¿Bien? Ojalá me puedan seguir. Por lo tanto, lo que voy a decir acá es que el D, ¿ya?, del metal a la forma de complejo va a estar dada por el K del metal a la forma de complejo, ¿no es cierto?, el K original, y ahora coloco todos los términos de esta ecuación, esta y esta y esta. Entonces sería por KF, por la concentración del metal iónico en fase acuosa, por la concentración del ligando negativo elevado a n en fase acuosa. Me salió. Ahí. ¿Ya? Ahí está. Y me falta, obviamente, esto dividido por el metal en la fase acuosa. Todo esto dividido por el metal en la fase acuosa. N más. ¿Y ahí qué me queda? Si ustedes ven bien, ahí tenemos dos términos, uno en el numerador y otro en el denominador, que es lo mismo, que es la concentración del metal en la fase acuosa. Y por lo tanto lo puedo eliminar de la expresión. Y si se simplifica súper, se me simplifica mucho, ¿ya? Y por lo tanto ahora voy a decir que, por lo tanto, el D, el coeficiente de reparto del metal en forma de complejo, va a ser igual a la constante de reparto original del complejo por el KF, ¿ya? Por la concentración del ligando ahora, elevado a n, acuoso, y todo, y ahí nomás, ¿ya? Ahí nomás. Ok, o sea, es súper simple, muy simple. O sea, ¿de qué depende la extracción del metal? Según esta ecuación, va a depender de las constantes, de la constante de extracción original, de la constante de equilibrio que estaría favoreciendo la disolución en fase orgánica, y también de la concentración del ligando. Si aumento la concentración del ligando, aumenta ese coeficiente de reparto en forma exponencial con respecto al coeficiente estequiométrico del ligando en la ecuación de formación. Pero como no me puedo quedar tranquilo ahí, lo que voy a hacer es voy a sacar este término y lo voy a expresar en función del equilibrio. ¿Cuál equilibrio creen ustedes? El equilibrio de disociación. El KHL, K sub A. K sub A.
la constante de equilibrio. Me quedó súper feo, ¿eh? Perdón. La gomita. Ahí está. Ahora sí. Esto lo voy a representar en función del equilibrio, donde está el K sub A del HL. ¿Ya? Y ahí voy a establecer otra ecuación matemática para incorporar en la ecuación de extracción todos los equilibrios posibles. ¿Ok? Bien, entonces voy a ir a la siguiente página. No me queda página. Voy a ir entonces aquí abajo. Ya, si no me siguen, por favor, ustedes me paran. Ya, entonces voy a representar la concentración de L en forma acuosa, se expresa en función del equilibrio de asociación. Justo, disociación. Entonces lo voy a representar acá. HL en medio acuoso se disocia en protones más ligandos, ¿verdad? Protón más ligando, y todo esto en medio acuoso para que se entienda bien. Y esto está representado por una K, que me quedó muy fea, por K sub A del HL. La constante de disociación del ácido. Y esta K sub A del HL estaría representada por la concentración de protones, por la concentración del ligando, y esto dividido por la concentración de HL en fase acuosa. Todo esto en fase acuosa. Ya estamos repasando en el fondo equilibrio ácido-base. Y por tanto, ahora sí puedo despejar la especie que ando buscando. ¿Cuál era? Esta, ¿no es cierto? Esa es la especie que ando buscando. La voy a representar en función de ese equilibrio. Por lo tanto, voy a decir que la concentración de L- del ligando va a ser igual a la constante de disociación ácida por la concentración del HL y por el medio acuoso, y todo esto dividido por la concentración de protones, ¿verdad? Y todo esto en medio acuoso. Y por lo tanto, ahora voy a tomar esta ecuación y la voy a incorporar en el coeficiente de reparto en función de las especies del metal y el pH. Ok, entonces, ¿cuál era esa ecuación? Voy a tener que irme para el otro lado. Esa ecuación era esta, ¿verdad? Esa ecuación, ¿ya? Esa ecuación que ustedes ven ahí, voy a incorporar en la concentración del ligando, voy a incorporar este nuevo equilibrio. ¿Les parece? Ok. Entonces recuerden que está elevado a n. ¿Sí? Todo esto está elevado a n. Será ahí para que quede más bonito. Ok, listo. Ok, voy a ir a la página. Entonces voy a escribir acá, entonces, y por lo tanto, el coeficiente de reparto del metal a la forma de complejo me estaría quedando igual a la constante. Esta constante es la original de extracción, el coeficiente de reparto, por la constante de formación, ¿verdad? Por, ahora sí, la constante ácida del HL elevado a N, y por la concentración del ácido en forma acuosa y elevado a N. Y todo esto por la concentración de protones está dividiendo, ¿no es cierto? Y también la concentración de protones está elevado al N. Ok, entonces ahí tengo un coeficiente de reparto que está ahora expresado en función del valor pH, porque tengo la concentración de protones. Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Lo que puedo hacer es tratar de despejar la concentración de esta concentración. Por lo tanto, voy a decir que, ¿cómo puedo expresar esta concentración?
en medio acuoso. ¿Ya? ¿Cómo lo podría hacer? Voy a despejar en función de la coeficiente de reparto. Se expresa en función de su coeficiente de reparto. ¿Ya? Porque dijimos que esta especie, ¿ya? El ácido, puede también repartirse o disolverse en la fase orgánica. Por tanto, ¿cómo podría hacer esto? Voy a decir que K del HL, el coeficiente de reparto entre las dos fases, ¿ya? Va a ser igual a la concentración de HL en la fase orgánica partido por la concentración de HL en la fase acuosa. Y ahí lo tengo. ¿Ok? Y por lo tanto, la concentración de HL en la fase acuosa va a ser igual a la constante de reparto, ¿ya? No. Va a ser igual a la concentración de HL en la fase orgánica y dividido por ese coeficiente de reparto. Sí, tiene que estar dividiendo porque va a jugar en contra, ¿ya? Va a jugar en contra. ¿Me siguieron? Por lo tanto, ahora, ¿qué voy a hacer? Esta especie, esta ecuación la voy a incorporar en esa ecuación. Ok, entonces me quedaría de la siguiente forma. Escribiría acá, por lo tanto, el coeficiente de extracción del metal a la forma de complejo estaría quedando de la siguiente manera. Estaría quedando de la siguiente manera. Estaría quedando igual a la constante de reparto, ya, del metal original, por la constante de formación, eso no cambia, por la concentración, por la constante ácida elevado a n, y ahora aquí me cambia, por la concentración del ácido conjugado, ahí está, del ácido conjugado elevado a n en la fase orgánica, ¿verdad? Y dividido por el coeficiente de reparto del HL, ya, del HL. Y esto todo elevado a n. Y aquí se me estaba olvidando, por favor, se me estaba olvidando la concentración de protones elevado a n. ¿Ok? Listo. Y esto es lo que está quedando. Está quedando el coeficiente de reparto de un metal en función de las especies presentes en el equilibrio de formación de complejo y el pH, ¿no es cierto? Estamos metiendo todos los equilibrios que nosotros conocemos, equilibrio complejo y equilibrio de ácido-base. Y ahora ustedes intuitivamente vamos a decir cuáles son de acá, cuáles son las especies que son una constante, los términos, perdón, no las especies, que son una constante en esta expresión matemática. Entonces tenemos, esto es una constante, el Kf es una constante, el K sub A es una constante, y el K de extracción, o el coeficiente de reparto del ácido, también es una constante. Por lo tanto, a este término, que lo voy a definir, el término K mln por Kf por K sub A elevado a n, ¿verdad? Por K sub A elevado a m, y dividido por el K, el coeficiente de reparto del ácido conjugado elevado a 9, toda esta cosa son constantes. Y por lo tanto, uno las puede, si uno multiplica y divide por constantes, eso va a ser igual a una constante. Y por lo tanto, a esa constante le voy a colocar C. ¿Ya? Le voy a colocar C. Y esto ahora me simplifica mucho porque ya tengo esa constante y voy a decir que el D del complejo va a ser igual a una constante que involucra a todas las constantes anteriores simplemente por la concentración del ligando en su forma protonada
en la fase orgánica y dividido por la concentración de protones elevado a n. ¿Ya? Y por lo tanto, si voy a asumir, por ejemplo, que en un exceso de ligando, ¿ya? Voy a asumir ligando L-, ligando L-, en un exceso de ligando, la concentración de este ligando en forma orgánica es relativamente también constante. Y por lo tanto, si es una especie que no varía, vamos a poder sacarlo, ¿ya? Es constante, por lo tanto, esto sería AC y dividido por la concentración de protones elevado a n en la fase acuosa. ¿Les parece? Una simple C. Y a esto le vamos a aplicar el valor de menos logaritmo porque inmediatamente identifico que hay una ecuación lineal acá y me quedaría que el menos logaritmo del coeficiente de reparto del complejo va a ser igual a el menos logaritmo de C de esa constante y ahora, como está dividiendo, menos n por pH. O sea, sería una pendiente negativa, ¿verdad? Esta ecuación estaría dando una ecuación lineal con pendiente negativa igual a n, que es el coeficiente estequiométrico del complejo. Y por lo tanto, si quiero graficar esto, me quedaría de la siguiente manera. Aquí tengo el eje Y, aquí voy a colocar el eje X, ¿ya? Y en el eje X, ¿qué voy a colocar? La variable dependiente, o sea, voy a colocar el valor pH, ¿verdad? Y en el eje Y voy a colocar la variable dependiente, que sería el menos logaritmo del coeficiente de reparto de un complejo de un metal M sub L. O sea, cómo se extrae, cuánto se extrae, cuánto se extrae de este metal va a depender de este menos logaritmo del coeficiente D, el P. Y esto tiene una pendiente que es negativa, ¿verdad? Y por lo tanto voy a hacer una pendiente negativa. Así me va a quedar. ¿Les parece? De esa forma me va a quedar. Y la pendiente sería N. N, el coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Y así me queda simplemente, ¿no es cierto? Entonces, si tengo distintos complejos, como tengo un complejo 1, tengo un complejo 2, complejo 3, ¿ya? Todos van a tener la misma pendiente si tengo complejos estequiométricos, ¿ya? Voy a tener ese tipo de expresión lineal que representa la extracción en función del valor pH, ¿ya? Ahora, la extracción, eso se me está olvidando, la extracción. ¿Cómo puedo calcular la extracción? Uy, son las 13:37, se me está acabando el tiempo. La extracción se representa en porcentaje del metal disuelto en la fase orgánica. Eso sería la extracción en porcentaje, ¿ya? La concentración del metal inicial en fase acuosa sería, la concentración sería igual al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa el porcentaje de extracción? Lo vamos a hacer, el porcentaje de extracción de un metal estaría dado por 100 multiplicado por el D, que sería el coeficiente de reparto en función de las distintas especies, y el pH dividido por D, más ahora el volumen acuoso partido por el volumen orgánico. Ya eso va a representar la relación. ¿Ya? Y como yo conozco cómo es la expresión de T, la conozco, ¿verdad? Ya la calculamos recién, me quedaría que el porcentaje de extracción va a estar dado por 100 por D. ¿Cuál era D? Era
igual a C partido por la concentración de protones elevado a N. Y N es el coeficiente estequiométrico. Y C es el producto de las constantes de ese complejo, de ese metal, partido por C, partido por la concentración de protones elevado a N, más el volumen acuoso partido por el volumen orgánico. ¿Listo? Ahí. ¿Y cómo se representa gráficamente eso? Eso se representa gráficamente, quedaría de esta manera. Nuevamente. Eje Y, eje X, ¿ya? Y lo que voy a representar en el eje Y es el porcentaje de extracción del metal. ¿Ya? Y aquí va a estar 100%, aquí va a estar 50% y acá va a estar 0%. ¿Ya? Y según el pH, voy a colocar acá, según el valor pH, ¿ya? Vamos a poder extraer distintos complejos, ¿ya? Y la función de estos complejos generalmente es así. Ahí. Voy a colocar otro complejo. Ahí, para que me quede más bonito. Y por último un complejo verdecito. Sería así. ¿Ok? Y ahora este sería un complejo, por ejemplo, de... voy a colocar de cobre. L, N. Esto sería un complejo de cadmio. L, N. Y este otro podríamos colocarle un complejo de plomo. N. ¿Ya? Y aquí se define el pH 0,5, que sería cuando uno alcanza el 50% de la extracción. El pH 0,5. Por lo tanto, cuando se alcanza el 50% de extracción está aquí, del rojo. Y aquí voy acá al eje X y tengo el pH 0,5, o sea, el pH del 50% de extracción del cobre. ¿Ya? En el caso del pH de cadmio, sigo acá la línea del 50%, y acá estaría el pH 0,5 de este complejo de cadmio. Y finalmente, si sigo acá en el 50%, obtendría cuál es el valor del pH al cual se extrae el 50% del complejo de plomo. ¿Les parece? ¿Ya? Y eso se da graficando esta ecuación matemática. Y ahí uno puede, por ejemplo, extraer distintos metales o varios metales, ¿ya? Al unísono, ¿ya? Al unísono. Por ejemplo, si uno quisiera extraer solamente cobre y no extraer cadmio ni plomo, ¿ya? ¿Cuál sería el pH que debieran encontrar ustedes? Aquí voy a colocar unos valores hipotéticos de pH. Para eso lo voy a achicar un poquitito para hacerlo entrar acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces voy a colocar una escala de pH. Aquí voy a colocar 0, ¿ya? Aquí voy a colocar 7 y aquí voy a colocar 10, por ejemplo. Ya, 10. ¿Ok? O sea, aquí estaría más o menos el 5, aquí sería el 3, aquí sería el 9, entonces aquí me quedaría el 11. ¿Ya? Esos serían los valores pH. ¿Qué valor de pH escogerían ustedes para extraer solamente cobre? Solo cobre. ¿Ya? Que dé un 100% de cobre, pero un 0% de cadmio y un 0% de plomo. Entonces lo voy a tratar de colocar acá. Ahí está dando un 100% de cobre, ¿verdad? Oh, me quedó muy feo. Perdón por eso. Ya, entonces voy a tratar el 100% acá. Ahí va a ir al 100%, voy a buscar el pH hacia acá abajo. A este pH. Entonces entre 5 y 7, o sea, a pH 6 más o menos,
a pH 6, ¿qué es lo que sucede? Voy a escribirlo acá. pH 6 se extrae el 100% de cobre, pero el 0% de cadmio y el 0% de plomo. ¿Se entendió? Ok, ahora quiero extraer, por ejemplo, solo cobre y cadmio, 100%, no plomo. Entonces, lo que hago acá, ahí, a este pH, 100% de cadmio y 100% de cobre, ¿no es cierto? Tiro para abajo, y ahí el 0% da de plomo, ¿ya? Entonces aquí esto sería pH 10. Entonces coloco a pH 10, se extrae 100% de cobre y 100% de cadmio, pero 0% de plomo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso me permite a mí extraer selectivamente cada uno de estos complejos. Si uno conoce simplemente qué constantes, las constantes de extracción del ácido, la constante de extracción del complejo, la bruta, la sin función del pH, la constante de disociación del ligando y finalmente la otra era, se me fue, la concentración del ligando y obviamente la coeficiente de extracción del ligando, el K sub A del ligando, el KF, ahí se me estaba olvidando, la constante de formación del complejo. Si tengo esas constantes y puedo tener la relación de volúmenes acuoso orgánico, puedo hacer esta extracción selectiva, ¿ya? Entonces a esto le vamos a llamar extracción selectiva. Bien. Bueno, eso es lo que les quería pasar hoy día. Esto abre un nuevo horizonte donde uno puede aplicar en estos métodos de separación los equilibrios ácido-base, los equilibrios de extracción de formación de complejos para extraer compuestos iónicos como los metales en solventes orgánicos. Y este es un principio que se aplica mucho en química analítica y también se aplica en la química industrial, donde se hace la extracción por solventes. Bien, estoy mirando la hora, son las 13:46, ya se me pasó la hora, no alcancé a verles para iónico, pero se los voy a dejar expresado en la pizarra, cómo se extraen también estos metales a la forma de pares iónicos. Cuando se mezcla un anión, por ejemplo, que tiene características orgánicas y se contrasta o se suprime la carga del metal, pero ese metal, al tener ese anión con moléculas orgánicas, queda neutro, ¿ya? Y queda con un entorno orgánico. A eso se denomina un par iónico, porque existe el par tiene dos partes, ¿no es cierto? Una parte positiva, una parte negativa. La parte positiva sería un metal, la parte negativa sería un anión orgánico. Y cuando forma un compuesto, ese par iónico es neutro y puede aplicarse los mismos principios de la extracción por solvente de formación de complejos. Bien. Espero que haya quedado claro la clase. Con esto damos por terminado la parte de extracción por solventes y luego vamos a ver en la próxima clase el método de separación y la técnica de separación de cromatografía líquida. Les doy muchas gracias por su atención y quedo atento a sus consultas que puedan hacer ustedes respecto a esta clase. Muchas gracias.